Claro que sí. La historia comienza con unos científicos quienes capturaron un demonio real y decidieron realizar experimentos con él, pero todo salió muy mal. El Dr. Henry West fundó el Instituto Atticus para estudiar la telequinesis y la percepción extrasensorial y otros fenómenos paranormales. Miles de personas fueron sometidas a pruebas utilizando métodos de investigación científica y muchos mostraron habilidades sobrenaturales que contradecían las leyes de la física. Una pequeña parte del instituto funcionó durante 10 años hasta que fue cerrado por el gobierno de los Estados Unidos, pero en noviembre de 1976, debido a un incidente que ocurrió allí, reflexionando sobre Henry West, ahora su hijo cree firmemente que su padre tuvo 3 hijos, él mismo, su hermana menor, Kathleen, y el instituto, que a menudo tenía prioridad, ya fuera una olimpiada y eventos deportivos o celebración familiar. En cualquiera de estos escenarios, Henry tenía que estar ausente, dedicando más tiempo a su trabajo. Era un padre decente, atento y afectuoso, pero no podía estar con sus hijos con tanta frecuencia como le hubiera gustado. Para intentar llamar su atención, su hijo pretendía tener un sexto sentido, la capacidad de mover objetos con la mente. Henry siguió en el juego y le presentó un poco más de atención, pero esta generosidad duró poco cuando regresó al trabajo. Caitlin recuerda a su padre mucho menos que su hermano mayor, ya que solamente tenía 4 años cuando él falleció. No recuerda ni su sonrisa ni sus hábitos, pero hay cosas que le han quedado grabadas. Entre ellas, un juego de infancia que solían jugar en el que tenían que responder preguntas sencillas, nombrando el número de ojos, orejas y bocas de animales y pájaros. Pero Patricia, la esposa de Henry, lo recuerda con especial reverencia y preocupación. Ellos se casaron en 1965, el mismo año en que Henry fundó el Instituto Atticus, trabajando incansablemente día y noche para apoyar a la familia. Patricia respetaba y entendía su dedicación a su trabajo, creyendo que un hombre tenía todo el derecho de amar a su trabajo. Y llegando al abril de 1974, el equipo de investigación estaba formado por Henry West, Susan Gorman, Lauren Zeno y Marcus Weller. Su objetivo era realizar una investigación empírica objetiva sobre habilidades humanas extraordinarias, como la psicoquinesis, la telepatía y la precognición, todas consideradas típicamente pseudociencias, Todos estaban unidos con la firme creencia de que todo lo sucedido debería tener una explicación lógica desde el punto de vista de la física y también de la ciencia. Pero a pesar de carecer de financiamiento, estos jóvenes científicos no se dejaron intimidar, y solo en su primer año de colaboración publicaron más de 30 artículos en revistas científicas, compartiendo casos excepcionales e interesantes, y también muy sorprendentes. Marco recuerda muchas pruebas durante sus 5 años de práctica en la clínica, pero considera que las cartas Zener son el método más eficaz para determinar el potencial humano. La baraja consta de 5 cartas con el simbolismo círculo, cruz, cuadrado, estrella de 5 puntas y líneas onduladas. Se eligen a ciegas y la tasa de éxito de adivinar sería alrededor del 20%, pero hubo casos en la tasa de éxito que un sujeto de prueba alcanzó aproximadamente el 30%. La diferencia puede parecer leve, pero miles de experimentos demuestran que la cifra es significativa y demuestra vívidamente que los humanos poseen algún tipo de habilidad sobrenatural. Susan reconoce que todos los experimentos e investigaciones tenían un objetivo, no solamente refutar la posibilidad de la telequinesis y otras habilidades, sino también encontrar un individuo verdaderamente especial. En un caso, Nina Kuligina, quien encarnó a una mujer soviética con habilidades telequinéticas, quienes eran estudiadas en institutos de investigación durante más de 20 años, reflexionando sobre su experiencia con personas que poseen habilidades sobrenaturales o superiores. Susan recuerda por primera vez a Norman L. Desde el principio de los experimentos mostró habilidades extraordinarias que sorprendieron a todo el equipo de investigación. El 19 de mayo de 1975, Norman participó en una prueba de telequinesis, en la que suponía que debería mover figuras en el campo de fútbol de juguete. Inicialmente falló y pareció un completo fracaso. Sin embargo, en un momento repentino, Norman no solo movió figuras, sino también toda la plataforma, asombrando a los científicos al darse cuenta de que estaban presenciando un fenómeno. Henry invitó a muchas personas y científicos respetados para demostrar el poder de Norman. Pensaron que habían considerado todos los detalles para acabar con las burlas y sospechas infundadas, pero el 27 de mayo de 1965 se reunió una delegación de científicos para demostrar definitivamente la existencia de personas con habilidades telequinéticas. Durante el primer experimento, Norman movió sin esfuerzo un pequeño carrito de juguete de metal, y en la segunda prueba se utilizó leche y copos de cereal, los cuales Norman hizo mover dentro de un recipiente. Esto causó una gran emoción, pero duró poco. Antes de irse, uno de los científicos notó algo extraño en el reloj del empleado del instituto, pues resultó que el reloj estaba equipado con un pequeño imán, y de alguna manera se usó el metal en todas las pruebas. El empleado del instituto había estado conspirando desde el principio con Norman, engañando a los científicos frente a docenas de personas, dando un golpe devastador a su reputación y creencia de lo sobrenatural. Parecía que este incidente acabaría con el trabajo y optimismo de los científicos, y abandonarían todo.
Pero el 17 de septiembre de 1976, Judith Westendar apareció en el instituto. Margaret, la hermana mayor de Judith, la trajo creyendo que solo Henry y sus colegas podían ayudar a la mujer. Desde el primer momento de conocerla, Judith causó una fuerte impresión en todos al adivinar inmediatamente el cumpleaños de Marcos. Los científicos no se dejaron sorprender rápidamente, ya que siempre hay resultados falsos, conjeturas y más que pueden distorsionar la precisión de los experimentos, y estaba prohibido sacar conclusiones apresuradas, por lo que comenzaron a estudiar a Judith, haciéndola más intensamente con cada día que pasaba. Judith parecía una mujer común y corriente, más bien una profesora de 40 años a quien nadie notaría entre la multitud. Pero a la vez era extraordinaria y modesta, pero la fuerza que intrigaba las mentes de los científicos residía en la propia Judith, ya que no habían descubierto cómo lo hacía. Margaret recuerda a su hermana como amable pero también tonta. Cuando Judith tenía 35 años, se cayó y se lastimó la espalda, lo que provocó que su hermana mayor le ofreciera un lugar donde quedarse. Pero un año después el comportamiento de Judith comenzó a cambiar y se volvió retraída. Pasando días dentro de los confines de su habitación, se volvió cada vez más peculiar, lo que llevó a Margaret a buscar ayuda a los especialistas del instituto. Durante su primera entrevista en el instituto, Judith comenzó a exhibir peculiaridades, pero nadie podía anticipar a dónde lo llevaría con todo esto. Lenta y con dificultad para responder incluso a preguntas muy simples, comenzando a perder el control de sus emociones y en un momento se mordió el brazo. Inicialmente esto no alarmó a los científicos, pero momentos después, Judith se volvió más errática e intentó atacar a uno de los trabajadores de la clínica. Ahora Lawrence y los científicos entienden que desde el inicio las cosas no eran como deberían haber sido normalmente. Examinaban y verificaban meticulosamente a todos los participantes antes de invitarlos. Pero con Judith todo fue diferente, pero pronto se olvidaron de todo lo demás, porque Judith comenzó a mostrar habilidades fenomenales e incomparables con todo lo que habían visto antes. El 22 de septiembre de 1976, Judith sorprendió a Henry y a sus asistentes por primera vez durante una prueba con dados. Le pidieron que la suma de los números fuera igual a 7, y sin importar cuántas veces se repitiera este experimento, los dados mostraban consistentemente combinaciones donde la suma era 7. Pero lo más extraño aún no fue la habilidad, sino lo que pasó desapercibido para los científicos. Judith no solo controlaba los dados, sino también realizaba otras hazañas, como mover muebles o abrir cajones de documentos. En el siguiente experimento se le pidió a Judith que moviera una rueda, pero con estas pruebas primitivas no fueron lo suficientemente desafiantes para ella, ya que demostraba su extraordinaria fuerza, y no movió una pequeña rueda en condiciones ideales, sino una silla con un científico arriba. Las cartas Zener también produjeron resultados sorprendentes, ya que Judith no solo nombró con precisión todos los símbolos, sino también pudo influir en las cartas sin tocarlas o verlas directamente. Los científicos no podían creer la realidad de lo que estaba sucediendo, porque Judith desafiaba todas las leyes de la física comúnmente conocidas. Llegando así el 2 de octubre de 1976, Judith este día hizo que los científicos pensaran que ella no era humana. De hecho, dejaron un interino sin experiencia para vigilarla por toda la noche, quien estaba distraído y no miraba por las cámaras que lo que estaba filmando. En medio de la noche Judith se despertó y atacó al joven, lo que lo hizo huir y renunciar e incluso mudarse a otro estado. Después de este incidente, los científicos intentaron contactar a Margaret, pero la hermana dejó a Judith sabiendo sobre sus habilidades cuestionables y su poder aterrador. Con cada día que pasaba, el comportamiento de Judith se volvía cada vez más extraño, pero lo que más asustó a los científicos fue un grito que no parecía ningún humano. Esto comenzó a afectar no solamente a las acciones de Judith, sino también a los científicos que la monitoreaban. Henry sufrió más, lentamente perdió la cabeza y en un momento, ir al psicólogo no era popular, por lo que le recetaron medicamentos fuertes para suprimir aquella depresión, e incluso un simple golpe en la mesa se convirtió en una pesadilla para los científicos, ya que Judith pudo hacer que la mesa respondiera con una sacudida que asustó a todos los presentes. Al darse cuenta que no podían manejarlo, necesitaban ayuda. Marco recurrió al ejército y Robert siguió siendo el primero en su lista. Mientras tanto, un analista se mostró escéptico sobre los experimentos y logros que el oscuro grupo de científicos había logrado hasta ahora. Sin embargo, quedó atónito con los resultados. Henry y su equipo se habían unido a sus experimentos habituales y se dieron cuenta que Judith era capaz de hacer más. La primera demostración de telequinesis de Judith involucró velas, dirigiendo sus llamas en diferentes direcciones, y después de este experimento, un asistente apagó las velas, pero las habilidades de Judith fueron suficientes para volver a encenderlas. Hoy, Susan comprende lo difícil que fue realizar experimentos con Judith, ya que había más de lo que podían o debían saber. El 8 de octubre de 1976, durante una prueba, le pidieron que dibujara un objeto en el que alguien en la habitación estuviera pensando, pero en lugar de eso dibujó una hoja de trébol con la misma forma con un colgante de la guerra de la difunta madre de Susan. Esto molestó mucho a Susan porque Judith sabía la reciente pérdida de Susan y que también había perdido el funeral.
Susan intentó atacarla, pero sus colegas la alejaron de Judith. Este incidente fue otra señal alarmante, pero incluso con esto, los científicos decidieron ignorarlo. Pronto el gobierno tomó el control de todos los experimentos posteriores que involucraron a Judith. Durante el estudio de su actividad cardíaca anómala, se observó que podía detener los latidos de su corazón mientras permanecía viva y saludable. Este experimento no solo fracasó, sino también horrorizó a todos, cuando la mujer desató el caos, literalmente escupiendo algo negro que había dentro de ella, y comprendiendo el peligro, las autoridades convirtieron el instituto en una instalación cerrada. Llegando así al 17 de octubre de 1976, se realizaron un escaneo espectral sin darse cuenta de las profundas consecuencias que tendrían. Henry comenzó a sentirse mal a pesar de que nunca había sufrido epilepsia antes. Como Judith en algún momento, ella comenzó a moverse libremente por la habitación, y los escaneos posteriormente mostraron algo oscuro que abandonaba temporalmente su cuerpo. Un examen cuidadoso de estas imágenes llevó a todos a concluir que sus habilidades eran obra del demonio y otras fuerzas sobrenaturales que residían dentro de ella. Este incidente se convirtió en el primer y único caso oficialmente confirmado de posesión, y al darse cuenta de la necesidad de un análisis cauteloso, los científicos realizaron una serie de pruebas estudiando los tejidos y sangre de Judith, descubriendo nuevos compuestos y componentes que indicaban algo oscuro y terrible dentro de su cuerpo. Poco después, bajo supervisión militar, los científicos decidieron replicar el experimento soviético con Nina Kuligina, quien había hecho que una rana cambiara el ritmo de sus latidos. Sin embargo, la prueba de Judith se convirtió en una catástrofe. Primero detuvo el corazón de la rana, que luego explotó. Aplicó este mismo poder a un perro del servicio militar, lo que provocó que cayera en el suelo en un sueño eterno. Cuando los soldados intentaron dispararle a Judith, ella literalmente desapareció de la habitación y reapareció de la nada, atacando a uno de los científicos. Al darse cuenta de lo peligrosa que era, los científicos colocaron a Judith en una cámara de vidrio y la ataron a una silla, intentando controlarla por completo. Pero poco después, cosas terribles comenzaron a sucederle a los miembros de su grupo cercano. Un hermano fue con San Pedro, una hermana tuvo un accidente y un familiar de alguien desapareció sin dejar rastro. Entendieron que nada de esto era coincidencia y que Judith estaba de alguna manera involucrada, pero muchos no se inmutaron. Ella sabía todo lo que les pasaba a todos ellos y a sus seres queridos, observando de cerca las emociones de los soldados y de los científicos. Un día Lawrence encontró un clip en la habitación de Judith y lo puso en su bolsillo. Unos días después fue la fiesta de cumpleaños de su sobrino y accidentalmente lo dejó caer, y conscientemente el niño tomó el clip y lo insertó en una toma de corriente, causando un incidente. Lawrence quedó profundamente afectado por este incidente, y al comprender que no fue un accidente, renunció al instituto y se mudó a otro estado. Pronto los militares decidieron que era más fácil no tratar de encontrar una explicación para el horror que se estaba desarrollando, por lo que debían utilizar a Judith como un arma. Durante las pruebas posteriores, Robert intentó ver si Judith podía señalar la ubicación del depósito de armas con un mapa. De lo contrario, pasaron a la siguiente prueba, donde se suponía que Judith debía hacer que un cabo dijera una frase específica, pero en lugar de eso hizo que el soldado mencionara un juego que Henry jugaba con su pequeña hija. Sorprendiendo al científico al comprender el mal que residía dentro de Judith, tenía demasiada inteligencia. Los militares decidieron usarla como una medida temporal para la guerra psicológica, comenzando a controlar la mente y el cuerpo de Judith. Los militares creyeron que podían obligarla a hacer cualquier cosa, ordenando que el gobierno y el ejército pensara que podía contener la oposición, pero se equivocaron completamente. Al suprimir su poder, comenzaron a usar ruido de electroshock y exposición a la luz, pero el método más efectivo resultó ser grabaciones de sacerdotes durante el servicio dominical en la iglesia. Estas grabaciones literalmente condujeron a Judith a la ira, haciéndola obediente y capaz de seguir cualquier orden. Poco antes de que ocurriera algo terrible, Henry casi pierde la cabeza. Su hijo recuerda haberlo encontrado llorando debajo del fregadero y tratando de ayudar, pero ni él ni la psiquiatra pudieron salvar al científico. Pronto los militares lograron someter a Judith y al mal que residía dentro de ella. Durante otra prueba pudo nombrar el nombre y la ubicación de una persona, además de comenzar a controlar su respiración e intentar estrangular a un soldado, pero el suministro oportuno de gas la sometió temporalmente. El gobierno soñaba con encontrar más personas como Judith, ya que le ayudaría a leer las mentes de los políticos y eliminar enemigos a miles de kilómetros de distancia. Parecía que se convertiría en el arma operativa del futuro, pero Judith comenzó a resistir los métodos utilizados para reprimir su voluntad. Durante un diálogo con Judith se hizo evidente que su discurso estaba inconexo, pero los científicos se equivocaron. Un analista pudo entender el discurso del demonio que residía dentro de la mujer. Las fuerzas del mal advirtieron que todo terminaría pronto, pero los científicos no lo tomaron lo suficientemente en serio. Al tratar de controlar la fuerza destructiva, los científicos invitaron a un sacerdote al instituto para realizar un ritual y ayudar a transferir el espíritu maligno del cuerpo débil de Judith a un militar capaz de seguir órdenes.
el representante de la iglesia comenzó el ritual de exorcismo, el cual reaccionó bruscamente a la cruz, pero en algún momento todo se salió de control y Judith los atacó. Usando un sedante de gas, los científicos lograron detenerla y salvar al sacerdote. Intentaron hacer que la mujer recobrara el sentido. Robert intentó usar una descarga eléctrica, pero los sensores no funcionaban. Él personalmente entró a la cámara de vidrio para arreglarlos, pero Judith lo atacó y un soldado también poseído por el demonio lo atacó. Después de todo lo sucedido, se menciona que la mayoría de los presentes perdieron la vida, y gran parte de la información estuvo oculta por mucho tiempo, y oficialmente Henry fue declarado un científico loco. La verdad es que no solo sobrevivió, sino que él mismo quedó poseído, cuidando el corazón de la pobre Judith como si fuera una rana. Y el lugar del enterramiento de Judith después de la autopsia permanece sin revelarse, y la última vez que el Dr. Henry West fue visto fue la noche del 23 de octubre de 1976, y en 1982 fue declarado fallecido, pero su paradero sigue siendo una incógnita hasta ahora. Y aquí termina la película. ¿Qué te pareció esta historia que está basada en hechos reales? Cuéntame, que lo estaré leyendo, así que sin más, nos vemos. Bye.